En pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles en este lugar y gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias, Dios, por su compañía bendita. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Alguien dijo que todo lo que comienza termina, y qué bueno. Muy pronto terminará el pecado y estaremos otra vez, por la gracia de Dios, con nuestro Padre Celestial. Pero también esta semana está terminando y qué bueno, yo estaré otra vez en mi casa con mi familia y estaré contento y feliz de recordar las cosas que pasaron aquí, inclusive de ver personas que han viajado de muy lejos para estar aquí hoy. Son valientes, muy valientes. Alabado sea Dios. En el libro de Apocalipsis, en el versículo 16 del capítulo número 1, aparece el Señor Jesús con una espada en la boca. Ya hemos dicho que esta espada representa la palabra de Dios. Y dijimos también que más que el simple palabra de Dios, el Señor Jesús se hace llamar y se representa como la palabra, como el verbo. San Juan, que escribe el Apocalipsis, trata de explicarnos quién es Jesús, la importancia y la trascendencia de la palabra verbo, la palabra en griego logos, y presenta 3 versículos que estamos estudiando. San Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. En el capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 1, presenta a Jesús como el verbo de vida. Y finalmente en el capítulo 19, versículo 13 de Apocalipsis, nos va a presentar a Cristo como el juez y el soberano. Nos interesa trabajar con Cristo como juez y soberano. Si quiere ponerle un título, póngale Juez y Soberano 2, que es la segunda parte de lo que tenemos que hablar. Ahora, ponga mucho cuidado a lo que tenemos que decir. Haciendo un breve repaso del tema anterior, 1 de Juan capítulo 1, versículo 1, vimos que Juan le llama a Cristo el verbo de vida. Y decíamos que cuando el pecado entró, entró la muerte. Pero cuando Cristo entró, entró la vida. Que usted decide cómo lo quiere. O quiere la muerte o quiere la vida. Decíamos también que hay personas que están vivos, pero están muertos. Están vivos físicamente, pero espiritualmente están como muertos. ¿Cómo lo sabemos? En 1 de Juan capítulo 5, versículo 10 al 12, Juan nos dice que Dios dio un testimonio, y es que Dios ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces dice Juan que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La pregunta es, si usted no tiene la vida, ¿qué cosa tiene? La muerte. Así que el que no tiene a Cristo no tiene la vida espiritual. Recuerde lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 63. Cristo dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Si es importante la vida física por la cual usted come, usted duerme, usted hace ejercicio, etcétera, etcétera, muchísimo más importante es la vida espiritual.
La gente se cuida el cuerpo, pero la gente descuida su vida espiritual. Y hay muertos espirituales, hay personas debiluchas espirituales. Y hay personas que son cristianas, pero no son cristianas, solo son religiosas. Conservan una creencia, pero no conocen a su Señor. De allí la importancia de conocer la Biblia. El libro de Apocalipsis se llama La Revelación de Jesucristo. Revelación porque es algo que se da a conocer. Cristo se da a conocer en el libro de Apocalipsis. Y Juan, que escribió el Apocalipsis, escribió también el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y todo para dar a conocer a Cristo. El Señor Jesús planteó muy claramente, dijo muy claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted no conoce a Cristo, si no tiene a Cristo, no tiene la vida, no tiene la verdad, ni conoce el camino. Por tanto, entonces usted está, número 1, perdido, ¿sí o no? Número 2, en la mentira. Y número 3, muerto. Imagínese un vivo muerto. Y no estoy hablando de zombies, estoy hablando muertos espirituales. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Cuando usted vive sin Cristo, usted no vive, usted solo existe. Pero cuando tiene a Cristo, usted vive. Y si muere, no muere para siempre. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. De allí la importancia y la trascendencia de conocer a Cristo. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 3, nos dice el apóstol Pablo que en Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El verdadero conocimiento está en entender y comprender quién es Cristo, quién es Dios. Por eso, en San Juan capítulo 17, versículo 3, Cristo dijo, esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el testigo fiel. La pregunta mía es, ¿conoce usted a Cristo? Y es la razón por la que nos estamos reuniendo hoy. Bien, pienso que estamos listos para comenzar con el tema de juez y soberano, segunda parte. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Recuerde, estamos trabajando y estudiando con Juan, el discípulo amado, y él está explicándonos el valor y el significado de la palabra verbo, de la palabra logos, de la palabra. Y está presentando en la persona de Jesús. Jesús es la palabra. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor de Hebreo, el apóstol Pablo, nos está diciendo, ¿quién es Jesús? Es el creador de todo. ¿Qué hace Jesús? Viene a hablarnos en el nombre de Dios, así que Cristo viene para hacernos conocer, para hacernos entender, para darnos a conocer al Padre. Cuando Cristo estaba en la tierra decía, el Padre que me envió, mi Padre que me envió, vengo a decirle las palabras de mi Padre. Y es interesante y emocionante, y vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de leer Apocalipsis. Mire qué cosa linda, mire cómo lo dice Juan. San Juan capítulo 3, versículo 31 en adelante, Juan el Bautista anuncia y dice quién es Jesús. Mire qué cosa linda, San Juan capítulo 3, versículo 31 en adelante. Recuerde, la Biblia es apasionante, la Biblia es emocionante, la Biblia es impactante, la Biblia es todo lo que termina en ante. Cuando usted conoce la Biblia, cuando usted entiende la Biblia, su vida cambia. Hay un efecto que la Biblia tiene en el cerebro y la neuroplasticidad de hoy dice cómo se ilumina el cerebro cuando usted llena la cabeza con la Biblia. Llene su cabeza con la Biblia y verá las maravillas que pasen en su mente. Uno de nuestros libros dice, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. ¿Le gustaría tener una mente más poderosa? Lea la Biblia. ¿Quiere tener una mente brillante? A ver si o no. Aprenda de memoria la Biblia. ¿Quiere ser una persona maravillosa? Llénese de la Biblia. ¿Quiere que le vaya bien en todo? Créale a la Biblia. ¿Usted quiere ser un estudiante de A solamente? A ver si o no.
Llene su mente con la Biblia. ¿La clave está dónde? En la Biblia. Mire lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesucristo. Versículo 31. El que de arriba viene, ¿qué cosa? Es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es, como dice Juan, sobre todos. ¿De quién está hablando Juan? De Jesucristo. Versículo 32. Miren lo que sigue diciendo Juan. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Ustedes recuerdan San Juan capítulo 1, versículo 10 que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no lo conoció. Y el versículo 11 que dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahora sigue diciendo el versículo 33. El que recibe su testimonio, ¿qué cosa dice? Atestigua que Dios es veraz. Y el versículo 34, porque el que Dios envió, ¿a quién envió Dios? A Jesucristo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Vino Cristo para hablarnos las palabras de Dios, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Es Cristo la palabra de Dios? Sí. ¿Es el verbo de Dios? Sí. ¿Es el Logos divino? Sí. ¿Es Cristo Emmanuel, Dios con nosotros? Sí. ¿Es Cristo Dios que se hizo hombre? Sí. Sí. De manera que la tierra no puede decir que no conoce a Dios. De modo que los habitantes de la tierra no pueden alegar que Dios no se ha dado a conocer. Número 1, la creación, la revelación general. Número 2, la Biblia, revelación especial. Y Jesucristo, la revelación súper especial de Dios. Si es verdad que usted es una persona cristiana, tiene que conocer a Jesús. No es tener información acerca de Él, es saber lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús y conocer a Jesús a través de su palabra. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Para mí, pienso que no hay nada más hermoso, más interesante, más glorioso que pueda ocurrirle a un ser humano que estudiar la palabra de Dios. Es lo más glorioso que le puede pasar a un ser humano. Por eso, los chiquitines hay que instruirlo en la palabra de Dios. ¿Cómo dije? Instruirlos en la palabra de Dios. Y permitirle que sus cerebritos se sumerjan en la palabra de Dios y vienen de allá con preguntas. Y hay que responderles con la palabra de Dios. Para que su diccionario mental esté edificado en la palabra de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Necesitamos leer los versículos 13 al 16 y entonces trabajar con lo que nos corresponde hoy. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. ¿Cómo dice el versículo número 13? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, ¿cómo dice? El verbo de Dios, el logos de Dios, la palabra de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15. De su boca sale una espada, ¿cómo? Aguda. ¿Dónde aparece este versículo también? Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Adelante. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Qué cosa dice? Rey de reyes. ¿Y qué más? Señor de señores. Es interesante la palabra Señor. Cuando usted estudia en el Nuevo Testamento quién es Jesús, descubre que Cristo es el Señor. En Hechos capítulo número 2, el apóstol Pedro, cuando da el discurso en Pentecostés, termina con una nota muy alta, una nota preciosa, diciendo quién es Cristo. Veamos rapidito esta tesis del apóstol Pedro. Hechos capítulo 2. Vamos rapidito, por favor. Es tan hermosa la Biblia y es tan gloriosa que uno se emociona y se apasiona. ¿Quién es Jesús? Esa es la maravillosa pregunta. Si un día quieres saber quién es Jesús, en una forma abreviada, lea el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 29. Allí encontrará diferentes personas diciendo quién es Jesús. Estamos en Hechos, capítulo 2, versículo 36. Hechos,
capítulo 2, versículo 36. ¿Qué dice Pedro al concluir su sermón? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué cosa dice? Señor, ¿y qué más? Y Cristo. Le ha hecho curios. Curio significa dueño, amo, soberano, y se define como que tiene autoridad. Recuerde, estamos utilizando un método que se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico porque usamos solo la Biblia. Gramático porque buscamos la definición de las palabras que aparecen en la Biblia. Si Cristo es Señor de señores, entonces Cristo es el Señor de todos los señores. Todo el que se cree amo, todo el que se cree soberano, todo el que se cree con autoridad, todo el que se cree que es algo, Cristo es más que ellos mismos, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Oiga, se armó un problema en África. Estaban traduciendo la Biblia al idioma nativo y no encontraban cómo decir Señor de señores. Y tenían que traducirlo con palabras que ellos entendieran. Para nosotros es fácil porque dice Señor de señores en español y se acabó el problema. Pero ¿cómo le dicen a esos africanos? ¿Hay algún africano aquí? ¿Nadie? Bueno, démosle duro a los africanos entonces porque no están aquí. Entonces andamos buscando una palabra. ¿Qué palabra podemos utilizar que ellos entiendan eso? ¿Qué ocurre? Que en el lugar, la zona, el idioma que querían traducir, habían brujos y le llamaban gurús. ¿Cómo le llamaban? Gurús. Así que alguien sugiero que le pongamos a Cristo el título Gurú de gurúes. Masita linda, ¿entendieron? El más grande de todos los brujos. Oiga eso, qué barbaridad. Para que la gente entendiera que si había un grande, Cristo estaba ¿dónde? Por encima de ese grande. Cristo era el más grande de todos los grandes. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces ahora dice Pedro que a Cristo Dios le ha hecho ¿cómo? Señor y Cristo. ¿De dónde sacó Pedro esa tesis? Del Salmo 110, versículo 1, donde dice, Jehová dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Es muy importante saber quién es Jesús para comprender por qué Él desempeña cierto papel. Cristo es juez y soberano. ¿Cómo ganó Cristo el derecho para ser el juez de nosotros? ¿Qué dice la Biblia con relación a Cristo como nuestro juez? ¿Qué fue lo que Cristo hizo que le dio el derecho de ser juez suyo y juez mío? Que era el creador, mucho más que creador. Mi pregunta, cuando Cristo creó todo, ¿la tierra le puso en las manos de Adán y Eva, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? El derecho de gobernar la tierra, Adán y Eva lo pusieron en la mano de Satanás, ¿sí o no? Y cuando Cristo viene a la tierra, oiga usted lo que le dice el demonio. San Lucas capítulo número 4. Vamos rapidito, queridos. San Lucas capítulo número 4. En el monte de la tentación, Satanás se aparece y entonces le hace un planteamiento al Señor Jesús. ¿Podemos leer desde el versículo número 3? Lucas capítulo 4, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, ¿qué cosa? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan ¿en qué? En pan. En español dice así. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Oyó Lucifer cuando Dios dijo en el bautismo de Cristo Jesús, este es mi hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Lo oyó o no lo oyó? ¿Sabía Satanás que Cristo era el Mesías? ¿Dios con nosotros? Sí. ¿Sabía Satanás lo que significaba hijo de Dios? Sí. ¿Sabía Satanás que Cristo era hijo de Dios por un decreto que está en el Salmo 2, versículo 7? Sí. Ahora, ¿por qué hace esa expresión? Cuando usted lee en el original, en el griego, la frase dice en griego, siendo que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía Cristo poder para convertir la piedra en pan, sí o no? Pues hazlo. Cristo le dijo, espérate un momento, mi negro. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cristo no vino a demostrar que es el Mesías el Todopoderoso. Cristo vino a vivir como el siervo sufriente, como vive usted y como vivo yo. Ahora, ¿qué viene después? Capítulo 4, versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Versículo 6. Y le dijo el diablo,
a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Escuche por favor mi pregunta y tenga cuidado en responder porque se puede equivocar. ¿Están listos para la pregunta? ¿Están listos para la pregunta? Ok. Lo que Satanás está diciendo, ¿es verdad o es mentira? Le dije que tengan cuidado, que piensen su respuesta. Hago la pregunta de nuevo. Lo que él está diciendo, ¿es verdad o es mentira? Piensen, todavía no están pensando. Antes de responder tienen que pensar. Hago la pregunta la tercera vez. Lo que dice Satanás, ¿es verdad o es mentira? No están pensando. ¡Qué barbaridad! Tienen que pensar. Tienen que pensar. No hablen sin pensar. Lo que él está diciendo es verdad y es mentira. Pero no es una sola cosa. Si no lo piensa, no se va a equivocar. ¿Le entregaron el gobierno de la tierra a Adán y Eva a Satanás, sí o no? Entonces, ¿es verdad o mentira? Segundo, ¿tiene el derecho legítimo de gobernar la tierra? No. Es un derecho ilegítimo. Pero si usted no piensa mi pregunta, ¿va a responder corriendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le hago la pregunta otra vez. ¿Lo que él está diciendo es verdad o es mentira? Es verdad y es mentira. ¿Entendieron? Satanás nos logra engañar porque él sabe cómo manejar las preguntas. Las preguntas determinan respuestas y la gente te programa la mente haciéndote preguntas, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cada pregunta que hago de sí o no siempre es sí. No sé si se han dado cuenta. Porque cada vez que usted dice sí, se activa su sistema circulatorio y usted produce endorfina. Las hormonas se ponen a trabajar y mientras más endorfina, usted se siente más feliz, más contento y aprende más rápido. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. ¿Es así o no es así? Sí. Entonces te aprende más. La Biblia es hermosa. La Biblia es hermosa. Hay una palabra que aparece ahí, la palabra potestad, la palabra exusía, que significa autoridad, significa derecho a gobernar, significa soberanía. Y lo curioso es que Cristo, San Juan capítulo número 12, versículo 30, ¿cómo dice Juan 12, 30? Vamos rapidito, que hay algo hermoso que tenemos que ver y siento que el tiempo nos está traicionando. Juan 12, 30, ¿qué dice el versículo 30? San Juan capítulo 12, versículo 30, y San Juan capítulo 14, versículo 30. ¿Cómo dice Juan 12, 30? Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ¿quiénes? De vosotros. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, ¿qué dice Cristo? El príncipe de este mundo será echado ¿cómo? Fuera. ¿A quién llamó príncipe de este mundo? ¿Por qué Satanás? Escuche lo que voy a decir. ¿Por qué Satanás fue llamado príncipe de este mundo? Porque en este mundo hay pecado, hay maldad y sufrimiento. ¿Es así o no es así? Así que él es el príncipe de toda esa cosa mala. ¿Reconoció Cristo que Satanás tenía derecho de gobernar la tierra cuando vino a la tierra? Sí, le llamó príncipe de este mundo. Ahora, mire qué interesante. Cuando Cristo muere y resucita y se despide de los apóstoles, utiliza la misma palabra que Satanás utilizó cuando lo tentó. San Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Cómo dice el versículo 18? Vamos rapidito. Qué cosa linda, todo lo que Cristo ganó. San Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Cómo dice el verso 18? San Mateo 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué cosa? Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo. ¿Y dónde más? Y en la tierra. ¿Qué significa toda potestad me es dada? Toda potestad la recibo, la estoy recibiendo y la recibiré para siempre. Nadie me la quitará. No solo soy el dueño porque lo crié, lo hice. Soy el dueño porque lo compré y lo compré con mi propia sangre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? A ver si o no. Ahora Cristo tiene toda autoridad, toda soberanía, toda potestad, todo dominio, todo derecho en gobernar la tierra. Ahora la pregunta es, ¿quiere usted que lo gobierne Cristo Jesús? ¿Usted quiere que Cristo Jesús le gobierne? ¿Quiere que Cristo Jesús sea el Señor de su vida? ¿Que sea el soberano suyo? ¿Su dueño y su amo? Levante la mano conmigo. Y eso es lo que hace la diferencia. Aquí la cuestión existe porque la gente todavía no se entrega al Señor. Si la gente se entregara a Jesucristo, se acaba todo este relajo.
y el Señor resuelve toda esta situación. Pero mire qué barbaridad, el pecado es tan malo que hace que la gente se resista para entregarse al Señor. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y tiene uno que andar del norte al sur, del este al oeste, andando por todas partes diciendo a la gente, arrepiéntanse, entréguense al Señor. ¡Qué barbaridad! Y ellos hacen lo... Por favor. A mí lo que me da curiosidad y me resulta raro es que cuando pasa un huracán, un terremoto, compadre, que arrasa con medio mundo, ¡ay, Señor, Señor! Así no, por miedo no. Dios quiere que sea por amor, ¿o no? Por miedo no. Entonces cuando la cosa es tan tranquila, qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. A mí me gusta Dios que dice, ¿cómo la quiere mi negro? ¿La quiere caliente o la quiere fría? Si no quiere por la buena, te voy a arreglar. Qué barbaridad. Juez y soberano. Pregunto, ¿tiene Cristo el derecho de ser el juez de nuestras vidas? ¿Sí o no? ¿Ganó ese derecho, esa potestad? ¿Sí o no? ¿Debemos obedecer y respetar a Cristo en ese derecho? ¿Sí o no? San Juan capítulo 5, versículo número 22. Juan 5, 22. ¿Cómo dice el versículo 22? Vamos rapidito. Porque el Padre, ¿qué dice Cristo? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Tiene Cristo potestad en el cielo? Sí. ¿Tiene potestad en la tierra? Sí. ¿La ganó en la tierra? Sí. ¿La ganó o no la ganó? Sí. Versículo 24. De cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Yo pregunto, ¿un juez puede dar una sentencia de libertad o una sentencia de condenación? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, ¿quién dice ahora que tiene todo poder para hacer juicio? Jesucristo. Versículo 27. ¿Cómo dice el verso 27? San Juan, capítulo 5, versículo 27. ¿Cómo dice el verso 27? Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 28. Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué cosa? Oirán su voz. Esta declaración es muy interesante. ¿Cuánto dice él que oirán su voz? Interesante. Póngase a pensar. Póngase a pensar. Mi pregunta, cuando Cristo venga, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, ¿los muertos en Cristo resucitarán primero, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Cuando Cristo venga, ¿habrá gente mala que resucitará? Sí. Una buena pregunta. Veamos qué dice la Biblia. San Marcos capítulo 14, versículo 62. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. San Marcos, capítulo 14, versículo 62. ¿Se acuerda usted cuando le hicieron juicio a Cristo? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Se acuerda lo que le dijo Caifás? Si tú eres el Cristo, el Hijo del Altísimo, dínoslo de una vez. ¿Qué le respondió Jesús? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Mi pregunta entonces, ¿esa gente que lo condenaron, lo van a ver cuando venga por segunda vez? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se van a salvar? No. Daniel capítulo 12, versículo 2. Mire qué cosa linda. Daniel capítulo 12, versículo 2. Cristo es Señor. Cristo tiene todo el derecho de hacer juicio. Cristo es juez y soberano. Daniel 12, 2. ¿Qué dice el versículo 2? Y muchos de los que duermen en el polvo, de los que están muertos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Y qué dice ahora? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes serán despertados para vergüenza y confusión perpetua? Los que le crucificaron. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Quién está dando esa orden, esa sentencia? Cristo Jesús. ¿Tiene derecho Cristo a dar esa sentencia? Sí, Él es juez y soberano. Y yo digo, alabado sea su nombre. Ahora una pregunta, ¿es hermoso conocer a Jesús? Sí. ¿Es hermoso o no es hermoso conocer a Jesús? A ver, ¿sí o no? Sí. Soteriología es la ciencia de la salvación. Mientras usted más conoce a Jesús, su vida cambia.
Mientras más conoce y comprende a Jesús, su vida se enriquece. Mientras más se llena de la palabra del Señor, usted crece más. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Su mente se pone más brillante, sus ojos se ponen más claros, su vida tiene más sentido. Me gusta la Biblia. Me encanta la palabra de Dios. El Señor Jesús tiene todo derecho de hacer juicio. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Al relacionarnos con Dios, es bueno saber y entender que Dios es un Dios de principios. ¿Es verdad o no es verdad? No le venga a Dios con asuntos de sentimientos. Los sentimientos tienen su lugar, pero con relación a Dios, tenga cuidado con los sentimientos. Dios es un Dios de principios. Cristo es juez y soberano. ¿Tiene Cristo todo el derecho de hacer juicio? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿por qué Cristo tiene todo derecho de hacer juicio? ¿Resolvió Cristo el problema del pecado? ¿Pagó Cristo el problema del pecado? ¿Redimió Cristo a los que estaban bajo el peso y el poder del pecado? ¿Sí o no? ¿Es Cristo el Salvador y el Redentor? ¿Podemos acercarnos confiadamente a Cristo? Hebreos capítulo 4, versículo 15, versículo 16. ¿Qué dice Hebreos 4, 15 y 16? Y aquí vamos a entrar en una maratón hermosa para entender qué fue lo que hizo Cristo para ganar ese derecho. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. ¿Cómo dice el versículo 15? Porque no tenemos, ¿qué cosa dice? Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi pregunta, ese juez que han asignado, llamado Jesucristo, ¿nos conoce, nos comprende, nos entiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Podemos confiar en ese juez llamado Jesucristo? ¿Entiende y comprende nuestras situaciones, nuestras cargas y nuestras luchas? ¿Sí o no? ¿Se siente usted más confiado ante un juez que le puede entender porque sabe y conoce sus luchas que ante una gente que no lo conozca? Dios es tan sabio que asignó, que determinó y designó que Cristo sea el que haga el juicio. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Qué hay detrás de esta decisión de Dios? ¿Podemos acercarnos confiadamente a Cristo Jesús? A ver, ¿sí o no? Sí. Bien. ¿Y qué fue lo que Cristo Jesús hizo? Aquí necesitamos conectarnos bien porque voy a ir un poquito más rápido. El plan de salvación. El plan de la salvación. Hay tres partes interesantes en el plan de la salvación. La justificación, la santificación y la glorificación. Veamos esto rapidito, en un par de minutos, y luego entremos en la parte más extensa, que tiene que ver con el libro de Romanos. Ponga cuidado. La justificación. Cristo murió para pagar el precio de nuestros pecados, ¿sí o no? Entonces ganó el derecho sobre nuestra vida. Cuando aceptamos a Cristo, cuando nos entregamos a Él, entonces el Señor Jesús gana el derecho de liberarnos de la culpa por el pecado y liberarnos del castigo por el pecado. La justificación significa que Cristo nos declara justos. Él ganó ese derecho, pagó el precio de nuestro pecado. Número 2. La santificación significa liberación del poder del pecado. Cristo, que nos declara justos, nos da su Espíritu y el Espíritu nos cambia y nos transforma a su imagen y semejanza. El Espíritu nos hace nacer de nuevo. Ahora el poder del pecado que nos dominaba, que nos controlaba, que nos guiaba, que nos dirigía, que nos esclavizaba, Cristo lo rompe con la presencia del Espíritu Santo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Someteos pues a Dios. De manera que la santificación es un proceso que dura toda la vida. Cada mañana tomo tiempo a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente.
Cristo es mi juez. Ganó ese derecho porque Cristo pagó el precio de mis pecados. Ganó ese derecho porque Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Ganó ese derecho porque Cristo rompió mis cadenas. Ganó ese derecho porque en Cristo somos más que vencedores. Cristo hizo en mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Cristo murió mi muerte para darme su vida. Ahora, en Cristo alcanzamos salvación y vida eterna. Ahora, dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es verdad o no lo es? ¿Es verdad o no lo es? 3 metáforas. Ponga cuidado ahora, por favor. 3 metáforas. Romanos capítulo número 3. Vamos rapidito. Romanos capítulo 3. Necesitamos hacer un seminario de Romanos en 5 minutos. Mire qué hermoso es este libro. Romanos capítulo número 3, versículos 24 y 25. ¿Cómo dice Romanos 3, 24 y 25? ¿Cómo dice el versículo 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es justificados? Declarados justos. ¿Qué es justificación? Significa liberación de la culpa por el pecado, liberación del castigo por el pecado. ¿Qué es justificación? Dios te declara justo porque Dios pagó el precio de tu pecado. Dios legalmente tiene el derecho de declararte justo cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Recuerde que estamos estudiando a Cristo como juez y estamos mirando los valores, los derechos que Cristo tiene de ser juez. Y usted y yo necesitamos reconocer esos derechos. Cristo lo hizo todo para que nada ni nadie logre que usted se pierda. La salvación está en Cristo Jesús. Número 2, hay otra palabra que aparece ahí, que es la palabra ¿cuál? Redención. ¿Qué significa redención? Técnicamente significa comprar al esclavo en el mercado. ¿Éramos esclavos del pecado, sí o no? ¿Nos compró Cristo con su propia sangre? Ahora somos propiedad de Cristo. Ahora Cristo es nuestro Señor. Cuando fuimos bautizados, entonces, dice Gálatas 3:27, fuimos vestidos de Cristo. Ahora no vivo yo. Gálatas 2:20, ¿cómo dice? Con Cristo estoy juntamente. Mas ahora no vivo yo, mas vive Cristo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo desaparecí. Ahora Cristo vive en mí. Y yo digo, alabado sea su nombre. Ahora, ¿quién me puede condenar si estoy en Cristo? Nadie. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Necesitamos aprender a vivir en el Espíritu, sí o no? ¿Es Cristo nuestro juez, sí o no? Pero también es nuestro Salvador, el que murió por nosotros. La persona que nos puede comprender mejor y más que nadie. Cristo es nuestra mayor necesidad. ¿Es lindo o no es lindo? Número 1, justificación. Número 2, redención. ¿Con qué nos compró Cristo? Ya leímos 1 de Pedro 1, 18 y 19. Nos compró con su sangre. ¿Somos valiosos o no somos valiosos? ¿Somos importantes o no somos importantes para Dios? ¿Sí o no? Cuando entendemos esto, cuando lo vivimos, cuando lo experimentamos, entonces se lo explicamos a las otras personas. Y como es una experiencia tan profunda, tan gratificante, tan poderosa, la gente nota que nuestra vida ha cambiado, que ahora estamos conectados con el Dios Todopoderoso, que todas esas tonterías del pasado, todas esas cosas sucias y raras, el Señor las erradica de nuestra vida y nos da su Espíritu que nos guía y produce en nosotros, Filipenses 2:13, el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi pregunta, ¿se identifica la vida de un verdadero cristiano o una verdadera cristiana, sí o no? ¿Sí o no? Cuando una persona es verdadero cristiano o verdadera cristiana, ¿brilla su luz delante de los demás? ¿Sí o no? ¿Se da gente cuenta que esa persona pertenece a Dios?
Ese es el testimonio que necesitamos. Cristo es nuestro juez, no para que nos asustemos, sino para que estemos felices y contentos. Hay un juicio investigador, no para terror, sino para bendición de nosotros. Alguien que nos conoce, alguien que sabe quiénes somos, alguien que lo pagó todo por nosotros, alguien que dio su vida por nosotros, alguien que se sacrificó por nosotros. Ahora no solo nuestro abogado, sino también es el juez. Usted no tiene nada que temer si está en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, o Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Y ese es el juez. Es el juez y el soberano. No tiene que presentarse ante el juicio, Él lo está representando. No tiene que tener miedo, Cristo es su abogado defensor. Y también es el que murió por usted. Y también es el que pagó por usted. ¿Podemos confiar en Él? A ver, ¿sí o no? Sí. Deberíamos levantar la frente en alto, mirar arriba y sonreír más. Dios está vivo, compadre. Y ha ganado nuestra salvación. ¿Es motivo de alegría eso o no es motivo de alegría? A ver, ¿sí o no? Estaba haciendo un funeral. Pero a veces me gozo tanto en la predicación del Evangelio que se me olvida que había un muerto en una caja ahí detrás. Está mirando la cara de la gente y bueno, para mí el Evangelio me produce gozo. Hebreos capítulo 1, versículo 9 dice, has amado la justicia, aborrecido la amada, por lo cual te ungió Dios tuyo, con alegría más que tu compañero. Así que a Cristo lo ungieron con gozo de alegría, óleo, aceite de alegría más que a sus compañeros. Y hay momentos de tanta alegría, gozo y felicidad cuando uno comprende estas verdades, que uno se olvida de todo. Y empecé a presentar una historia y de momento todo el mundo se sonrió, hasta unas damas que estaban aquí a la derecha, una dama vestida de negro con todos sus hijos ahí al lado y los familiares, todo el mundo empezó a sonreírse. Y que me acuerdo yo que es un funeral, cuando miro para atrás, compadre, que veo el muerto, digo, ahora sí la arreglé yo, le dije a la familia. Y todo el mundo sonriente, la señora se puso en pie y dice, pastor, siga, aquí estamos felices porque mi esposo murió en Cristo Jesús. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? ¿Le gustaría a usted morir en Cristo Jesús? Espere. No, yo mejor prefiero verlo vivo, ¿o no? ¿Sí o no? Eso de morir, haga usted sus planes. Yo quiero estar vivo para ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. ¿Pero que voy a resucitar? Sí, pero así no tiene gusto. A lo mejor estar vivo y vivir toda la emoción del tiempo del fin. ¿Va a ser emocionante el tiempo del fin o no? Esas correderas que han dicho que van a ver y ese esconderse. Oye, como en la película de aventura, mamacita linda, compadre. ¿Sabe lo que es vivir todo eso? Y cuando el Señor venga, que la tierra tiemble, que aparezcan los ángeles, ¡wow! Esa luz brillante en el cielo, que en la noche se convierte en día y empiezan los edificios a moverse y la tierra se abre y los carros, una cosa choca y la otra, y una bocina que ensordece a la gente y se abren los sepulcros y los muertos se levantan y usted comienza a ascender en el cielo. Oye, qué interesante. Y ¿usted no quiere vivir esa emoción? Así que hagan planes ustedes de morirse. Yo quiero vivir y predicar el Evangelio, compadre. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Lamentablemente tenemos que aterrizar. Dios es un Dios de principios, ¿o no? Ahora vamos a la parte dolorosa para terminar. La mayoría de la gente cree que Dios es un ancianito buena gente, sonriente y alcahuete que te pasa por alto cualquier tontería. Te equivocaste, mi negro. Te equivocaste, ese no es Dios. Los antediluvianos hicieron su poca vergüenza y el Señor dijo, está bien, le voy a dar 120 años. Y a los 120 años lo voy a arreglar a todos. ¿Los arregló o no los arregló? A ver, ¿los arregló o no los arregló? Bien. Los de Sodoma y Gomorra estaban con su poca vergüenza también. El Señor dijo, está bien, vamos a esperar que llegue la maldad a su colmo. ¿Llegó la maldad al colmo? ¿Lo quemó o no lo quemó? Lo de Canaán, en la época de Abraham, le dice Dios a Abraham, la maldad del amorreo no ha llegado a su límite. Pero en la época de Moisés y de Josué, ¿llegó al límite la maldad? ¿Sí o no? ¿Vino Jehová a arreglar la cosa? A ver, ¿sí o no?
¿Le parece bien que ahora deberíamos buscar un patrón en la Biblia para ver cuál es la actitud de nosotros? ¿Quieren ahora? A ver, ¿quieren o no quieren? El asunto con Jesucristo es que Él es juez. Pero, compadre, si usted no se alinea, a usted lo van a arreglar. Ahora, ¿cuáles son los principios? ¿Cómo funciona esto? Hay personas que se dicen cristianas, pero viven de cualquier manera. Hay personas que conocen la verdad, pero tienen que hacer los ajustes en su vida. Hubo una época difícil en el pueblo de Israel, en la época de Isaías, luego se complicó con Jeremías, se puso feo con Ezequiel y Daniel tuvo que ser víctima de toda esa situación. Los 4 profetas mayores presentan un cuadro muy interesante. Ahora, en el capítulo número 1 de Isaías hay todo un patrón, hay todo un modelo de cómo funcionan las cosas. Ponga cuidado, por favor, ponga mucho cuidado. Están hablando de Cristo como juez y ¿qué más? Y soberano. Isaías. A la gente le encanta el versículo número 18. Le gusta Isaías capítulo 1, versículo 18. Pero, amigo mío, si le gusta el versículo 18, deberíamos comenzar antes, en el versículo 15. ¿Están listos? Isaías capítulo 1, versículo 15 al 18. ¿Qué dice el versículo 15? Dice Dios: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Seamos sinceros. ¿Verdad que si nos mantenemos en pecado, estaremos perdidos? ¿Sí o no? Recuerde, Dios nos salva del pecado. Dios no nos salva en pecado. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Cómo es que funciona Dios? ¿Nos salva de qué? Del pecado. Pero no nos salva ¿en qué cosa? En el pecado. Por favor, no olvide eso. Versículo 16, ponga cuidado. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer, ¿qué cosa dice? Lo malo. Seamos sinceros y honestos. Si yo sé que estoy faltando a Dios, lo sé. La palabra iniquidad significa pecado premeditado. Si yo sé que estoy cometiendo un pecado premeditado, un pecado que estoy preparando, un pecado que estoy haciendo, ¿quiere Dios perdonar ese pecado en mi vida? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dice Proverbios capítulo 28, versículo 13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Recuerde que estamos mirando a Cristo como el Verbo, el juez y el soberano. Ven acá, mi hijo, muéstrame cuál es la situación. Señor, esta es la situación. Deja eso, abandona eso. Señor, no puedo. Entonces dame el derecho que yo te voy a arreglar esa situación. ¿Tiene Cristo poder para quitar de nuestra vida cosas que nos hacen daño? ¿Sí o no? ¿Quiere Cristo hacerlo? ¿Sí o no? Isaías capítulo 1, versículo 17. Mire por favor cómo es Dios un Dios de principios. Aprended a hacer el bien. ¿Qué dice ahora? Buscad el juicio. ¿Qué más? Restituid al agraviado. ¿Qué más? Haced justicia al huérfano. ¿Qué más? Amparad a la viuda. Todas esas situaciones estaban ocurriendo en el pueblo de Israel. El pueblo había abandonado a Dios, estaban alejándose de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿cómo anda tu vida delante de Dios? Cristo es el juez, sí, pero eso no significa que Él está empeñado en hacer que te pierda, en condenarte, todo lo contrario. Cristo hasta murió por ti para que salgas de la situación en la que te encuentras. Pagó el precio de tus pecados, envió su Espíritu Santo para que te rescate, te cambie y te transforme. Nadie más empeñado en tu vida que el mismo Jesucristo. ¿Es así o no es así? Pero Dios es un Dios de principio, no te va a salvar de cualquier manera. Entonces dice el versículo 18, venid luego, ¿qué cosa dice? Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Si son negros, los pongo blanco. Si son rojos, los pongo blanco.
yo tengo poder y autoridad para resolver tu problema de pecado. Y mi pregunta entonces, si entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, si recibimos el perdón de Cristo Jesús, si somos lavados con la sangre de Cristo Jesús, ¿quién nos podrá condenar? ¿Quién nos podrá condenar? Terminemos con Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34. Permita a Dios que esto se haya comprendido. Permita a Dios que haya podido explicarme claramente. Sí, Cristo es el juez y el soberano. Y el juez y soberano murió por mí. Y el juez y soberano pagó el precio de mis pecados. Y el juez y soberano resolvió mi problema. Y el juez y soberano está de parte mía. Entonces yo necesito colocarme de parte de Él, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Versículo 32, Romanos capítulo 8, que dice: el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. Pregunto, ¿está Dios de parte nuestra a nuestro favor, sí o no? ¿Sí o no? ¿El Espíritu Santo está a nuestro favor, sí o no? ¿Nos convence el Espíritu de pecado, de justicia y de juicio, sí o no? Sí, déjese convencer. Diga no a lo que ofende a Dios. Diga no y repita no. No os engañéis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Sí, Cristo es el juez, pero Él quiere salvarte del pecado, pero no en el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Qué dice el verso 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice ahora? Dios es el que justifica, Dios es el que declara justo, Dios en Cristo reconcilió consigo al mundo, Dios estuvo de acuerdo que Cristo muriera en la cruz del Calvario para pagar el precio de tu pecado. Dios le dio toda autoridad a Cristo para que sea el juez. Y Cristo entonces ahora es tu redentor y tu juez. Qué cosa linda. ¿Le dolemos a Cristo o no le dolemos? A ver, ¿sí o no? ¿Nos ama Cristo o no nos ama? Sí, nadie te ama como Cristo. Versículo 34. Mire qué cosa linda cómo termina esto. ¿Qué dice el 34? ¿Quién es el que condenará? ¿Y cuál es la respuesta? Número 1. Cristo es el que murió. ¿Qué más? Más aún el que además está... ¿Qué cosa dice? El que también resucitó. ¿Qué más? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mi pregunta, ¿ganó Cristo el derecho de ser el juez? Sí. ¿Pero antes escrito el Redentor? Sí. Mi pregunta para ti, ¿está resuelto tu problema de salvación? ¿Sí o no? Entonces tienes que entregarte a Cristo. ¿Es así o no es así? No hay otro camino, no hay otra manera. No, pero espérese que yo soy cristiano. Revisa cómo ha andado tu vida, mi negro. Revisa bien. Creo que es un tiempo de reconciliarnos con Dios, de reanimarnos, de restaurarnos en la presencia de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted es consciente que necesita reiniciar una experiencia con Dios, póngase en pie conmigo. Y si usted es consciente que tiene que entregarse al Señor, póngase en pie conmigo. No nos engañemos. No nos engañemos. Cristo es nuestro juez. Pero Cristo no nos salvará en el pecado. Cristo tiene poder para liberarnos del pecado. Nadie nos puede condenar si estamos en Cristo Jesús. No te arregles tú mismo, dale autoridad a Cristo para que el Dios, Filipenses 2:13, produzca en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor te quiere salvar. El Señor quiere trabajar en tu vida. Nadie puede vencer a Cristo cuando tú pones tu vida en las manos de Jesús. Jesús es todopoderoso. Para Él nada es imposible. Si estás luchando con alguna debilidad, alguna flaqueza, algún pecado, algún problema, alguna cosa que te aleja de Dios, que te distrae de Dios, corre a Él. El Señor tiene poder y autoridad
para liberarte y librarte de todas esas cosas que te hacen daño. Si siente que tu vida como que no está caminando como Dios manda, corre a Él. Toma tiempo en la mañana, toma una libreta, escribe en la libreta una agenda de las cosas que quiere hablar con Dios. Levántate temprano, toma tu agenda y comienza. Señor, punto número 1, quiero hablar con usted acerca de esto. Y empieza a hablar con Dios de ese punto 1. Cuando termine el punto 1, pon el punto número 2. Señor, ahora quiero hablarle de esto. Y así, punto por punto, ya estás orando. Le estás diciendo a Dios las cosas que se están ocurriendo. Le estás contando realmente lo que está pasando en tu vida. Preséntale tus casos al Dios Todopoderoso. Y el juez, Cristo Jesús, vendrá. Es tu abogado y tu juez. Te defiende y dicta la sentencia. Siempre que tú estés con Él, Él estará contigo, porque Él siempre está con nosotros, ¿sí o no? Dice, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi pregunta, ¿quieres tú estar con Él? En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queréis y os será hecho. ¿Le gustaría a usted permanecer en Cristo? ¿Sí o no? Sí. ¿Le gustaría permanecer en las palabras de Cristo? Sí. Entonces tiene derecho a la bendición. Permítame terminar con una pregunta atrevida, una pregunta difícil, pero hay que hacer preguntas atrevidas. Y déjeme abrir los ojos para que no veamos la cara. ¿Sabe usted que tiene que reintegrarse otra vez, entregarse al Señor Jesús? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Sabe usted que al estar algún tiempo lejos del Señor, tiene que regresar a la casa del Padre, al brazo del Señor, y restaurar su vida? Esta semana esperamos que las personas se reconcilien con Dios. Si usted está reconciliado, está caminando como Dios manda, bendito sea su nombre. Pero quiero invitarte, amigo, amiga, hermano, hermana, si tú sabes sinceramente, profundamente, que necesita esa reconciliación con Dios, ese volver al Señor, ese prepararte de nuevo para ese encuentro con Él, entonces ven al frente conmigo y vamos a orar. Pero sinceramente, profundamente, abiertamente, si tú sabes que Él que necesita eso, ven conmigo al frente y sube aquí para que oremos. No es un asunto de maquillarse, no es un asunto espiritual, no. Es un asunto serio y profundo. ¿Hay alguna persona aquí que necesita reconciliarse con Dios? ¿Que necesita regresar y volver a Dios? ¿Que necesita reiniciar su vida con Dios? Venga conmigo. Estamos terminando el año 2018. Qué bueno es este fin de año arreglar las cosas con el Señor. Qué bueno es empezar el 2019 reconciliado con Dios. Todo lo que necesitan otra vez prepararse y bautizarse, hablen con el pastor. Todo lo que necesitan comenzar a preparar sus estudios bíblicos para en el año que viene dar el santo paso del bautismo, hablen con el pastor. Pero si usted tiene que hacer eso, venga conmigo al frente. Número 1, usted estuvo lejos de Dios y sabe las cosas que ocurrieron, venga aquí delante, pase al frente, reconcíliese con Dios. Número 2, usted sabe que está estudiando la Biblia, está aprendiendo el Santo Evangelio, está conociendo a Cristo, quiere prepararse en el futuro, dar el paso del bautismo, venga al frente con nosotros, suba aquí arriba. Número 3, usted sabe que pasaron cosas que lo presentaron bien feo delante de Dios y usted quiere reconciliarse con el Señor y empezar de nuevo, venga al frente, suba aquí y vamos a orar. En San Marcos capítulo 8, versículo 38, Cristo dijo, porque el que se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué hacemos este ejercicio de movernos? Cuando usted es capaz de moverse, entonces su cerebro codifica que usted está tomando una decisión importante. Cuando usted se graduó, se movió al frente. Cuando usted se casó, se movió al frente. Y cuando usted se entrega a Cristo Jesús, tiene que moverse al frente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Venga con nosotros, vamos a orar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí, Cristo es el juez y soberano, pero Cristo está de parte de sus hijos. Los defiende, los cuida y los salva. Si usted está arriba, hay tiempo de bajar, venga ahora. Si usted está abajo, hay tiempo de subir, suba ahora. Arregle sus cosas con Dios. Arregle sus asuntos con el Señor.
reconcíliese con Dios. Voy a pedir a los ancianos, si son tan amables, de pasar al frente con nosotros. Vamos a orar por estas personas y vamos a unirnos todos para que el Santo Espíritu trabaje en estos corazones. Adelante, pueden subir aquí arriba, por favor. Adelante. 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 ¿Están aquí los ancianos con nosotros? Eva Mario. ¿Algún otro anciano por acá? Bueno, adelante, vengan con nosotros, suban aquí sin ningún temor, suban. ¿Cuánto felicitan a estas personas? A mí me gusta porque aquí son bravos, son valientes, compadre. Suben al frente, alabado sea el nombre de Dios. Muy pronto Cristo viene en las nubes de los cielos. Y será hermoso ver cuando ascendamos para recibirle en las nubes. Y entonces recibir a Jesús, recibir al Padre, los santos ángeles y regresar a la patria eterna. Aquí todo va envejeciendo, todo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si muere, no muere para siempre. Cristo lo levanta. No hay nada ni nadie que te pueda separar del Señor. Permita a Dios que en esta semana nos reconciliemos con Él y empecemos un año nuevo 2019 verdaderamente consagrados a Dios. Veremos la gloria de Dios y Dios hará milagros y maravillas. ¿Podemos creerle a Dios? Querido Padre, querido Señor, gracias por la experiencia de esta semana. Gracias porque Cristo es la palabra, Cristo es el juez y el soberano. Gracias porque ganó ese derecho, no solo porque es el creador, sino porque pagó el precio de nuestros pecados, porque murió en nuestro lugar, porque hizo lo que no podíamos hacer. Cristo lo ha hecho todo. Haga posible, Dios, que le creamos a Cristo. Que hoy comencemos una nueva y maravillosa experiencia, sometiendo nuestra vida y todo nuestro ser a Él, reconociéndole como nuestro Señor, nuestro amo y nuestro dueño. Que desde hoy, Señor, el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos cambie y nos transforme para reflejar la imagen preciosa de Jesús. Que desde hoy sintamos amor por la gente y las almas que se pierden y entonces trabajar con ellos y con ellas y mostrarle en nuestra vida la maravillosa experiencia de ser hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Que le mostremos la confianza y la fe que tenemos en la salvación que es en Cristo Jesús. Nuestra salvación. Cristo es el Evangelio. Cristo es todo y para todo en nuestra vida. Entregamos a los padres y las madres, entregamos cada familia, cada miembro de familia, Dios mío. Que en este mundo de oscuridad sean luz en medio del mundo, que sean una esperanza de salvación a todo el que le conozca. Y muy pronto, que esa esperanza de gloria, esa esperanza bienaventurada, esa segunda venida de Cristo sea la nota tónica y alta de nuestra vida. Que ayudemos a que muchas almas se entreguen a Jesús para aquella mañana gloriosa ver a toda esa gente ascender a la patria celestial. Dios bendiga esta iglesia, bendiga a su pastor, bendiga a los ancianos, bendiga a los líderes, bendiga a los hermanos y las hermanas, y en una manera especial bendiga a los amigos y amigas que nos acompañan. Que se preparen a tiempo, Señor, que comiencen sus estudios de la Biblia, para que muy pronto a través del bautismo sus nombres se registren en el libro de la vida. Y cuando todo termine, cuando el tiempo se acabe, ascendiendo al cielo nos encontremos de nuevo y nos demos el abrazo de la eternidad. Oh Señor, despierte en nosotros la fe y la confianza en usted. Nos entregamos en su mano bendita, Padre. Bendiga a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra, a través de la radio, la internet y la televisión. Que ellos y ellas se entreguen a usted también para tener ese derecho de entrada en la patria celestial. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios le bendiga.